Bien. ¿Cómo me escuchan, chicos, los que ya están conectados? Bien, doctor. Ok. ¿Alguien más que quiera aportar algo, comentar algo con respecto a lo que ya hemos escuchado de Daniel, de Henry, Ana María, Jacqueline? Exponer su criterio. ¿Concurre o no concurre? Ustedes saben que acá no hay posición, comentario, respuesta inútil ni nada por el estilo. Acá todo sirve. Absolutamente. Es mejor que nos equivoquemos acá, si lo vamos a hacer, que nos equivoquemos afuera. Ya saben, si tengo que volver a repetir 1, 2, 10 veces, ¿sí? Lo voy a hacer, no hay ningún problema. Me interesa que aprendan cada una de las figuras. Bien, a ver, mientras se van conectando vamos a ir dibujando, ¿ya? Lo vamos a dibujar de esta manera. A ver, ¿dónde estamos? Acá, me interesa esto de acá. A ver, vamos a dibujar acá. Perfecto, sí, más o menos bonito. Bien. Siguen entrando los compañeros. Vamos a ver aquí. Perfecto, aunque no. Aunque ha quedado, le estoy dando mucho a uno de los cónyuges. Perfecto. Vamos a calcular por aquí. Creo que aquí. No. Creo que aquí. Aquí creo. Perfecto. Ya. Vamos a seguir admitiendo a los compañeros. Bien. Ok. Acá vamos a establecer a la esposa. Ya. Acá vamos a establecer al esposo. Vamos a establecer a la esposa. A ver, esposa. Esposo. Perfecto. Bien, mientras se van estableciendo. Vamos a Doctor, establecer. Adelante. doctor, le mandé. A ver, no he copiado. Tiene bastante eco. Dice en una hojita para no. Doctor, le decía que le envía a su privado una unos 10 minutitos, tal vez si le podría robar de su tiempo. ¿Una qué? Faltando 10 minutitos, tal vez para no perjudicar la clase, si me podría explicar esa figurita que le he mandado una foto a su privado, doctor. Allá, vamos a ver, ¿ya? Bien, Gracias. a ver. Fruto de esta relación matrimonial, vamos a asumir que han nacido 3 hijos. Uno acá, otro acá y otro acá. 3 hijos, ¿ya? Pero la esposa tenía de una anterior relación o en su solterío, con todo respeto, un hijito o hijito, un hijo. Y ellos son padres de doble vínculo de estos hijos. Y del otro también. 3. ¿Ya? Bien. Remontémonos. Creo que ya están todos. No hay nadie más en curso. Bien. Remontémonos al derecho de familia, conforme ustedes lo han manifestado. ¿Sí? Y el derecho de familia nos dice que a partir de la celebración del matrimonio, ¿cierto? A partir de la celebración, acá, aquí está,
¿no ve? De este corazoncito. No sé si crece o algo así, pero bueno. Entre esta parejita se inicia la comunidad de gananciales, ¿cierto? La comunidad de gananciales. ¿Qué quiere decir? Que todos los bienes adquiridos a partir del matrimonio constituyen entre los esposos bienes de carácter ganancial, así sea que solamente uno de ellos ha trabajado y ha adquirido los bienes. Entonces, la comunidad de gananciales, ¿qué establece? ¿Qué establece la comunidad de gananciales? 50-50, Que doctor. todo lo que han Que serán adquirido de en los- matrimonio de van a los ser hijos. divididos entre los dos. al ser 50% para el esposo esposo y 50 para la esposa. y 50% para la esposa, ¿cierto? Total, 100%. 100%. Ya, perfecto. A ver. Bien. Vamos a ver. Vamos a borrar el corazoncito. Perfecto. Ya. ¿Quién ha fallecido? El esposo. ¿La madre? Vamos a suponer que ha fallecido el esposo. Aquí. esposo. ¿Cierto? Eso dijimos. El esposo ha fallecido. Según ya el orden que conocemos, ¿quiénes van a concurrir a la sucesión hereditaria del esposo Solo fallecido? los hijos. Los hijos, Ya. doctor. Solo Vamos a los- ver entonces de... Va a concurrir este hijo, va a concurrir este hijo, va a concurrir este hijo y va a concurrir ¿quién más? La esposa. La esposa como si fuera una hija Como- más. Ahora bien, este hijo de acá es únicamente de la esposa. Es un hijo de simple vínculo que no tiene ninguna relación de filiación con el esposo, salvo, como decía Ana María, salvo que el esposo lo haya reconocido, le haya dado su apellido, o la pareja lo hubiera adoptado, ¿cierto? Pero en este nuestro ejemplo, solamente es hijo de la esposa. La pregunta era, ¿concurre a la sucesión hereditaria del fallecido esposo o no concurre? No concurre, doctor. No concurre, doctor. ¿Por qué no concurre? Concurre. Porque no es su descendiente, no es su hijo, no es su línea descendiente. Concurre, doctor, al otro 50% que le toca a la esposa. Ah, pero la La esposa está parte de la viva. madre. En la La es- parte de la madre. La esposa está viva. Y mientras una persona esté viva, de manera lógica, ¿podemos hablar de herencia o no podemos? No, no, doctor. No, doctor. No podemos. Este señor, este hijo o hija, claro que tiene un derecho expectaticio, ¿no? Ujú. Expectaticio, pero cuando concurra el fallecimiento de su mamá, De la madre. ¿cierto? Su derecho Sí. va a estar ahí. Y estos otros tres, cuando fallezca la mamá, ¿también van a concurrir o no? Sí, doctor. Sí, son sus también. hijos. Claro que sí. Entonces, si seguimos las reglas, ¿en cuántas partes se va a dividir lo que le correspondía al papá? En En 4. 3. En 4. Y la esposa serían 4. Ah, muy bien. Y la esposa serían 4. Entonces, más o menos, a ver si le una parte, lo más rectito posible, 2 partes, creo que no. No, mucho. Vamos a borrar y vamos a darles más, un margen más amplio. 1, 2 y 3. Perfecto. 4 partes. ¿Por qué 4? Porque hay 3 descendientes del fallecido, ¿no ve? Y la esposa ingresa como una hija más. Una 1, hija. 2, 3, 4. ¿Cierto? Lo que quiere decir
Lo que quiere decir que la parte de la mamá va a crecer hasta aquí. Ujú. ¿Cierto o no cierto? Sí. Sí, doctor. Aquí, la parte de la mamá va a crecer hasta aquí. Hasta 75. ¿Se dan cuenta? Hasta aquí va a tener su parte la mamá. 50 entre 4, ¿a cuánto les toca? 25. O mejor A dicho, 100 entre 12.5. 5, entre 25. 25 por acá, 25 por acá, 25. ¿Cuánto va a tener la mamá? 75. 75%. Va a tener el paquete accionario mayor. Claro, es la ¿Sí o mamá. no? Sí, ¿Se sí, dan doctor. cuenta? ¿Se dan cuenta? Ahora sí está claro esto. Sí, está claro. Perfecto. ¿Alguna duda que quedó por ahí que me estoy olvidando? Creo que no. Doctor, Adelante. pero ¿y si fuera al revés y falleciera la esposa y los otros 3 hijos no quisieran darle nada de herencia al hijo de la esposa porque no tuvo nada que ver en su vida, digamos, porque no Ahí. han tenido contacto, digamos, con la esposa, con su madre? No. Ya. ¿Cómo se podría Toca. hacer eso? Perfecto. Ujú. Enseguida, Pamela. Le toca. Pamela me ha hablado, ¿no? O alguien en su lugar de Pamela. Yo, doctor, sí. Ah, ya. Perfecto. Bien. Ahí. Ya. Vamos a satisfacer la curiosidad. Ahí está. $50%. Pero en este caso, Pamela nos dice que quien fallece es la mamá. Ah, ¿Sí? La mamá, aquí. Perfecto. 3 hijos del matrimonio Ujú. cuyos hijos van a concurrir. 1, 2, 3. ¿Quién más va a concurrir aquí? Su hijo el no, cuarto, de la señora. el otro hijo, El hijo de la señora. ¿Quién más? El esposo. el esposo. Ah, el esposo de la señora aquí. 5. La pregunta de Pamela era, ¿qué ocurre si estos 3 o 4, incluido el esposo, no quieren reconocer el derecho hereditario del hijo únicamente de la esposa? ¿Van a poder? No. No es su querer, doctor, No. le corresponde. Ajá. Pero Corresponde. por derecho, Ujú. salvo una impugnación de maternidad, una impugnación de reconocimiento, negación de maternidad, impugnación de reconocimiento por parte de, o sea, difícil, difícil. Todavía podríamos prosperar una impugnación de paternidad, negación, ya, ¿no ve? Del papá, pero de la mamá, difícil. Este señorcito de aquí, ¿no? El hijo de solo de la esposa, sin necesidad de tomarlos en cuenta ni consultarles, hace su trámite, ojo, individual, personal, de libre decisión. Hace su trámite y facilito registra su nombre como aceptante de la herencia aquí, en la parte que le corresponde. Listo. Para cuando ellos se han enterado, en derechos reales, si hubiera bienes inmuebles, vehículos o algo, en tránsito, alcaldía, ya está el nombre de este señor como hijo de la esposa, de la señora. Les guste o no les guste. ¿Sí? Sí, Les doctor. guste o no les guste. Doctor, pero y entonces, antes de que muera la esposa, ¿se puede hacer algo? ¿Antes de qué? De que fallezca la esposa, digamos. Allá. Podríamos hablar, dependiendo, cada situación se les va a presentar N situaciones de estas.
es normal, ¿sí? En el ejercicio de su profesión. Pero ya hablando, sin que concurra la muerte de una persona, podríamos excepcionalmente hablar, como dice la norma, de la ley y el contrato entre vivos. ¿Y de qué contrato estuviéramos hablando? De un anticipo de legítima. Legítimo. Pero en un anticipo de legítima, ¿sí? Ojo, legítima, la señora podría dejarle a su hijo en vida una parte, no todo. ¿Por qué? Porque tiene descendientes aquí. Salvo que hubiera otro bien inmueble que la señora hubiera adquirido en su solterío o antes de casarse, ese bien sí, siendo patrimonial, podría dejarle al hijo con un anticipo de legítimo. O en calidad de vendido, de pronto con conocimiento de los otros. Decirle, es mi hijo de una primera relación o de mi solterío, y para no tener problemas acá, he tomado la decisión de dejarle un bien que yo tenía o tengo. Si somos concienciales, chicos, como seres humanos, este hijo de acá, como estos otros, para la ley son iguales. ¿Sí o no? La condición de haber nacido antes del matrimonio, dentro del matrimonio, después de lo que sea, no discrimina ni afecta para nada la legitimidad de la filiación de hijo. Este hijo es tan igual como estos otros, con la única diferencia de que solamente concurre a la parte de la mamá. Doctor, Él, adelante. ¿y si en vida los esposos colocaran sus bienes al nombre de los hijos que tienen dentro su matrimonio, digamos, Ya. ya no hubiera que heredar al otro niño, ¿o sí? Ya no hubiera, pero puede impugnar al fallecimiento de esos. ¿Por qué? Porque su derecho se hubiera lesionado. Pero si ya no tuviera nada a nombre de la mamá, digamos, o de la esposa. Pide lo que conocemos como la colación de bienes, es decir, expongan todos los bienes que les han dejado, incluida mi madre, para que me toque la porción que me corresponde. Y ahí se hace esta división. Todos los bienes que les han dejado son gananciales, la mitad de su papá y la mitad de mi mamá. Ustedes entran acá, yo también entro acá con una porción. Ese es un juicio. Aún así ya no estuviera a nombre de los esposos y no estuviera a nombre de Aún los así hijos. no estuviera a nombre de los esposos porque hay un asiento anterior en derechos reales que acreditaba que sí había bienes a nombre de los esposos, incluida su mamá. Si les ha hecho transferencias, podría analizarse quizás una nulidad de transferencias. Habría que ver en condición de qué les deja. ¿Ok? Ya, doctor. Gracias. Bien. ¿Está claro entonces, chicos? Sí, Doctor, No los una puedo consulta. desheredar entonces, doc. No piensen en desheredación. Bien. Doctor, Doctor, una ¿podríamos consulta. analizar el casito? ¿Perdón? Juan Daniel, adelante, que me hablabas. Doctor, una consulta. Y en el caso, el mismo caso que estamos hablando, doctor, si los dos padres hubieran fallecido, ¿incluiría las mismas normas que las que está acatando usted, doctor? Digamos, si dos Muy hijos bien. fueran legítimos y Ajá. dos hijos fueran ilegítimos, pero estaría, digamos, es un inmueble, es el nombre de tres hijos, un hijo está excluido, doctor, y los dos padres están fallecidos. ¿Cómo se tendría que agilizar el trámite en esa situación? Pasa lo mismo. ¿Por qué, chicos? Porque para iniciar una aceptación de herencia, ustedes saben que la sucesión hereditaria se va a generar ya sea por un lazo de consanguinidad o el otro lado es ser un hijo adoptivo por la vía civil o familiar. Bien, asumamos que estos dos padres fallecen. Tres hijos del matrimonio y uno de la esposa. ¿Todos van a concurrir en partes iguales al 100%? Sería fabuloso. Ajá. ¿Quién sale ganando?
El hijo de la esposa nomás. Exactamente. Lo más probable, porque tendrían que ser tan hidalgos y decir, ya, no interesa, es nuestro hermano, finalmente es el hijo de la mamá, dividiremos todo en 4 partes. Fabuloso. En la vida real, más o menos que no ocurre así. No sucede. ¿Ya? Esta misma división hacen. A ver, veremos. 50 del papá, 50 de la mamá. Nosotros los 3 entramos a lo del papá. ¿Por qué? Porque es nuestro papá. ¿Cierto? Acá también de la mamá entramos los 3 más el hijo de la mamá, nuestro hermanastro. Entonces esto ya no se divide entre 3, sino entre 4. Es la misma operación que van a realizar. Eso se llama determinación de porcentajes o porciones hereditarias. ¿Listo? Ahora, si fueran los 4 hijos del matrimonio, no hay ningún problema, ¿no ve? Todos asumen en partes iguales. Pero cuando ocurre esto de acá y fallecen los 2 padres, esta operación se hace. Se hace la división de los bienes gananciales. Al 50 del papá entran los hijos del matrimonio, al otro 50 de la mamá también entran y ahí sí le permiten entrar al hijo que tenía la mamá. O que puede ser también del papá, ¿no ves? Si la mamá no tuviera un hijo anterior, quizás el papá de un matrimonio anterior, un extramatrimonial o como se llama. Ese análisis tienen que hacer. ¿Ok? Está bien, doctor. Doctor, muy claro. Doctor, y ahora hablando de una cabeza un poco más mañosa, se podría decir, y después del tiempo establecido de los 10 años, doctor, no se hace cobro, 2 de los hijos que no son legítimos no hacen cobro de la herencia, más después podrían llegar a declararse como herederos, doctor. Sí, a ver, esto es algo que se da, no es que no se da, ¿no? ¿No? No es que no se da. Se puede dar y como les digo, si bien es cierto la ley establece un tiempo para renunciar, un tiempo para aceptar bajo beneficio de inventario y un tiempo para pedir la división y partición de herencia, estamos hablando de la prescripción porque me están poniendo un plazo para ejercer un derecho que tengo como heredero. Cosa de que si no cumpliera, mi derecho hubiera prescrito, ¿cierto? Más o menos se asemeja a aquello. Pero la prescripción no opera de oficio, chicos. El notario no es autoridad competente para aplicar la prescripción de oficio. ¿Cuál es el problema que se presenta? Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno compra bienes hereditarios. Ejemplo, en este ejemplo, a mí me interesa comprar ese inmueble. Y asumamos que el hijo de la mamá, solo de la mamá, no se declaró heredero. Solo se declararon los hijos acá, ¿cierto? Acá. Los 3 están en derechos reales. Pero conforme vimos, y lo vamos a ver de manera más profunda en el trámite conforme procedimiento, en la vía voluntaria notarial y en la vía judicial, cuando se compra o se va a comprar un inmueble o algún bien fruto de una herencia, sí o sí tenemos que cerciorarnos de la descendencia de cada uno de los fallecidos, de los causantes. Se pide un certificado de descendencia del esposo, un certificado de descendencia de la esposa. Eso se saca del Ceresi, en la Simón López, en la Corte Departamental o el Tribunal Departamental Electoral. Entonces, en la descendencia del esposo van a salir los 3 hijos. Hay la posibilidad que salgan más, porque hay un problema de homonimia ahí, homónimos. Pero asumamos en Lozano que van a salir los 3 hijos. En la descendencia de la mamá van a salir 4. Los 3 que tuvo con su esposo y uno extra, llamémosle así. Y resulta que ustedes, interesados en comprar, o abogado de la parte compradora, acá le dice, un momentito, acá 3 están, se han aceptado la herencia, han registrado en derechos reales, pero puede aparecer este señor, que es el hijo de la mamá, y reclamar su derecho. Y a quienes les va a hacer problema no van a ser a ustedes como vendedores, sino a mi cliente que va a comprar. Va a decir, señor, yo no he firmado mi parte. No se olviden que la herencia es un derecho expectaticio.
ahí está, expectando, viendo el momento de poder materializar, si vale el término. ¿Cuándo se materializa? Cuando el causante fallece, ¿cierto? Entonces, ¿qué se requiere? No, señores, ¿saben qué? Ubíquenlo al señor o a la señorita que se declare heredera, que se inscriba, ella también tiene que firmar la venta. Ese es el cuidado que hay que tener al comprar bienes hereditarios. Ahora, ¿qué se está solicitando con más énfasis? No es que no había antes, había, pero no se solicitaba. Si yo tengo a los 3 herederos en el documento, en el folio real, cada uno con el 33,33%, es más, les hago determinar el porcentaje o su porción, me salen con el 33. Aparentemente, firmados los 3, ya tengo el 100% comprado. Pero ¿qué hago con el otro que no se ha declarado? Es una contingencia pendiente. ¿Se dan cuenta? Es una contingencia pendiente. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque me pueden vender, puedo registrar en derechos reales. Ojo, en cada asiento que derechos reales registra de sucesión hereditaria, y a ver si les consigo uno, justo hoy estaba manejando uno en la oficina, establece por norma legal la siguiente leyenda. A la sucesión hereditaria de sus progenitores, Sonia y Brito tal, del inmueble según escritura pública número tantos, así se detalla, salvando, así ponen, salvando el derecho sucesorio de posibles terceros o coherederos que aleguen igual o mejor derecho. Por ley, se tiene que precautelar el derecho hereditario de posibles herederos que puedan aparecer después. Esa es una ventana abierta para que este señor, solamente hijo de la esposa, pueda declararse heredero en cualquier momento e inscribirse. Así ya esté registrado otro asiento después de la aceptación de herencia de los primeros 3. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema donde hay que tener cuidado. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces hay que revisar. Ahora lo que se está pidiendo, ¿sí? Es que los herederos, cuando se trate de herencias, aunque no se trate de herencias, los propietarios, cuando son más de uno, puedan hacer el trámite de determinación de porcentajes o determinación de porciones de propiedad, para saber cuánto es el porcentaje que cada uno tiene sobre ese bien. Y en el documento de transferencia se dice, ¿no? Si el porcentaje es igual, no hay mucho problema. Los vendedores, cada uno con el 25% de acciones y derechos, ratifican su voluntad y decisión sin que medie dolor, presión, nada, de vender. Pero si varía, hay que especificar que cada uno está vendiendo el porcentaje que le corresponde en derecho de propiedad. ¿Estamos? Sí. Bien, creo que ahora sí ha quedado claro. ¿Cierto? Sí, doctor. Ya, Sí, doctor. perfecto. Entonces, aquí está. Sucesión de los hermanos queda claro. No hay descendientes, no hay ascendientes, no hay cónyuge, aparecen los hermanos. ¿Cierto? Aparecen los hermanos. Pero ¿qué clases de hermanos reconoce el derecho civil? Vamos a ver. Hermanos que tienen un solo padre, llamados consanguíneos o seminales. Esto lo han visto ustedes en derecho de familia. Heredan solo el 50%, ya sea del padre o de la madre, como acabamos de ver. ¿Cierto? Si son solo de padre o son solo de madre, van a heredar el 50% del papá o la mamá que ha fallecido. ¿Cierto? Tienen madre distinta, llamados hermanos de simple vínculo, porque son hijos de la madre nomás, ¿no ve? El otro viene de otra madre.
Hermanos que tienen una sola madre, o sea, solo de madre, son llamados uterinos o maternos, padre distinto. ¿Se dan cuenta? A ver, mi esposa, por decir, tiene un hijo de un primer matrimonio. Yo me caso con ella y tenemos 2 hijos. ¿Cuántos hijos tiene la mamá en total? ¿Cuántos? ¿Cómo, doctor? ¿Cómo dijo? A ver, hagamos un ejemplo. Mi esposa tiene un hijito o hijita de un primer matrimonio de su solterío. Yo me caso con ella y conmigo tenemos 2 hijos. ¿Cuántos hijos tiene la madre? 3 hijos. 3 hijos. ¿Cuántos hijos tiene el padre? 2. 2 hijos. 2. A eso se refiere. Para la madre, los 3 son sus hijos, porque son uterinos del mismo útero, si vale el término. Para el papá, ¿sí? Para el esposo solo son 2. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere. Cuando tienen un solo padre y madre, se conoce con el nombre de hermanos carnales, de doble vínculo, porque tienen al mismo papá y a la misma mamá, ¿no ve? También llamados hermanos de doble vínculo. Padre y madre son los mismos. Estos son considerados por excelencia herederos directos, por eso heredan por derecho propio. Lo que no significa, chicos, lo que no significa que los hijos que vengan de un primer matrimonio de la mamá o del papá o de su solterío, como quieran llamarle, no quiero entrar en términos, todos los hijos tienen el mismo derecho y son hijos legítimos. Ya no hay como antes hijos naturales porque nacieron antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Hijos legítimos porque nacieron dentro del matrimonio. Hijos incestuosos, hijos ya no hay. Ya no hay raza blanca, raza mestiza, raza amarilla, ya no hay. Todos son iguales ante la ley. Vengan de donde vengan. Así vengan del Espíritu Santo, igual son igualitos. Valga la redundancia. ¿Está claro? Sí. Lo único doctor. que los va a diferenciar, son 2 escenarios. O son de doble vínculo o son de simple vínculo. Si son de doble vínculo, mismo papá, misma mamá, heredan como hermanos a cualquiera de los 2 en las mismas condiciones. Si son hijos o hijas de simple vínculo, ya sea de la mamá o del papá, solo heredan la parte que le corresponde, o a su papá o a su mamá. ¿Ok? Bien. Sucesión entre hermanos y sobrinos, 1091 y 1109. ¿Sí? Está establecido, y ustedes lo han visto en el derecho de familia, está establecido dentro del cómputo civil. Fíjense, los hermanos ocupan el segundo grado en la línea colateral, es decir, a los lados. Ahora, ¿quién podría decirme por qué los hermanos como herederos colaterales ocupan el segundo grado si están al lado del fallecido? Son sus hermanos. Sí, eso quería preguntarle, doctor. Me estoy confundiendo. ¿Por qué están de segundo grado? Deberían ser primer grado. A ver, ¿quién puede decirme? ¿Puede volver a preguntar, doctor, por favor? Fíjense, dice artículo 1091 y 1109. Está establecido dentro del cómputo civil, y eso lo han llevado también en familia, que los hermanos, estamos hablando de los hermanos del causante, ocupan el segundo grado en la línea colateral. ¿Quién podría decirme por qué? ¿Y quiénes ocupan entonces el primer grado? Sí. Los padres, doctor. No, son colaterales. Sonia, ¿los padres? Yo pienso que los papás, los padres. Sonia No. nos dice que los padres ocuparían el primer grado. Sí.
Eso sería en ascendente, Pero eso es doctor. una línea Doctor, ascendente, no. doctor. Sí. Hemos dicho, doctor, que el primer grado son los descendientes, el segundo los ascendientes y el tercero es el cónyuge. Entonces los hermanos supuestamente deberían ser otro grado. Claro, pero eso es otra clasificación, pues primer grado, segundo grado. Pero de acuerdo a los descendientes tiene que haber un primer grado, un segundo grado. De acuerdo a los ascendientes igual, al colateral igual. Aquí nos faltaría el primer grado, ¿verdad, doctor? Que no sabemos, no sé quién será. Ahí está. Colateral sería la esposa, doctor. No, pues la esposa ocupa el No, tercer grado. tercer grado. Cuando hablamos de los colaterales, ya estamos en el cuarto grado de Cuarto grado. jerarquía. Ajá. ¿Es o no es verídico lo que nos acaba de compartir Sonia? ¿Cómo pueden dar lectura a esa gráfica? ¿Qué les parece dar? ¿Qué les parece dar un segundo parcial con ejercicios así como están viendo? Ujú. Doctor, en esta gráfica yo entiendo que los padres ahorita estarían en primer grado y los hermanos en segundo grado. Así veo este gráfico. Así es, Sí. así es, y es así como lo ha dicho Sonia. Para computar el grado de los herederos colaterales o llamados simplemente legales, ¿cierto? Para computar el grado en relación al causante y con referencia a los hermanos, siempre se sube hacia el papá, hacia el ascendiente papá para computar. El papá viene a ser el pariente de primer grado para bajar al hermano o a los hermanos que son de segundo grado. ¿Por qué? Porque este papá A es papá de los tres, ¿sí o no? Por tanto, pasa por él para computar la vía colateral. Fíjense, el B, en relación a su hermano, subiendo por el papá primer grado, al hermano segundo grado. Empezando del D, hermano de C que ha fallecido, para computar en qué grado está como hermano, en relación al fallecido C, papá primer grado, hermano segundo grado, cualquiera sea. Ay, doctor, no ¿Se entiendo. dan cuenta? No. Y fíjense la gráfica que nos dice, C fallece, tenía hijo E, fallece, tenía nieto F, fallece, tenía un bisnieto G, ¿no ven? Papá A, hermano colateral B, hermano colateral C. Hermano D tenía su hijito, que era el sobrino de C, fallece, tercer grado. ¿Se dan cuenta? Sí, doctor. ¿Cierto? O otra gráfica, bueno, de los sobrinos es posteriormente que vamos a ver. Ahora, hay que tomar en cuenta dos aspectos muy importantes, chicos. Cuando hablamos de los herederos colaterales, que digo, es muy poco probable, pero se da, ¿no? Cuando una persona joven, trabajando aún sin casarse, entonces adquiere